Manuel Charlín Gama no fue un hombre cualquiera, fue el patriarca de una de las sagas más temidas y poderosas del narcotráfico en Galicia. Conocido por su carácter férreo, su inteligencia fría y una ambición que no conocía límites. Su nombre, pronunciado en voz baja en las tabernas y en los muelles, arrastraba respeto y miedo por igual. Charlín encarnó la figura del capo que desafió a la justicia, a sus rivales y hasta al propio tiempo, construyendo una leyenda oscura que todavía resuena en la memoria colectiva de Galicia. Esta es la historia de Manuel Charlín, el hombre que convirtió la costa en frontera y su apellido en mito. Manuel Charlín Gama se convirtió en uno de los nombres más temidos y recordados del narcotráfico gallego, pero sus orígenes distaban mucho del poder y la violencia que marcarían su vida adulta. Nació el 17 de noviembre de 1932 en Villanueva de Arosa, en la provincia de Pontevedra, Galicia, España. Hijo de un marinero y de una mariscadora, creció en el seno de una familia humilde, marcada por la dureza del trabajo en el mar y la necesidad constante de buscar sustento en una tierra castigada por la precariedad económica. Con apenas 25 años, Manuel Charlín tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino. Abandonó las redes y los aparejos de pesca para adentrarse en el contrabando. En un primer momento, centró su actividad en productos de primera necesidad que escaseaban en la posguerra, como aceite, café, medicamentos y todo tipo de bienes que él y sus colaboradores introducían desde Portugal. Su astucia natural para los negocios, unida a los contactos que tejió en el país vecino, le permitieron ascender rápidamente en aquel submundo del extraperlo. Ese camino lo condujo pronto a un negocio mucho más lucrativo, el tráfico de tabaco. En aquella época, el tabaco rubio americano se había convertido en un producto de enorme demanda en la España de la dictadura tardía y la transición, donde las limitaciones fiscales y el control estatal hacían que el contrabando fuese no solo rentable, sino socialmente tolerado en muchos sectores. La alianza con Vicente Otero Pérez, más conocido como Terito, resultó decisiva para el ascenso de Manuel. Otero era considerado el gran patriarca del contrabando gallego y una figura fundamental para comprender el origen de las grandes redes de narcotráfico en Galicia. A diferencia de otros capos, Terito cultivó una imagen pública de empresario respetable y benefactor local. Bajo la tutela de Otero, Charlín consolidó su posición en la Ría de Arousa, el epicentro del contrabando gallego. Allí se coordinaban las operaciones que llegaban desde las bateas, plataformas flotantes tradicionalmente destinadas al cultivo de mejillones, pero que con el tiempo fueron adaptadas para ocultar descargas de tabaco y más tarde de hachís y cocaína. Este sistema ingenioso permitía descargar grandes cantidades de mercancía en la costa de manera casi invisible, aprovechando la complicidad de muchos vecinos que veían en el contrabando una fuente de ingresos en tiempos de dificultades económicas. La influencia de Terito fue tan determinante que su figura es recordada como la del auténtico padrino del contrabando gallego. Supo reunir bajo su órbita a futuros capos de renombre como Laureano Ubiña, Sito Miñanco y el propio Manuel Charlín. De hecho, muchos investigadores coinciden en señalar que sin el paraguas protector de Otero, los charlines no habrían alcanzado nunca la dimensión que lograron. De este modo, la relación entre Manuel Charlín y Vicente Otero no fue simplemente la de maestro y discípulo, sino la de dos hombres que compartían una visión común: convertir Galicia en la gran puerta de entrada de mercancías ilícitas a la península ibérica. Si bien con el tiempo sus trayectorias se bifurcaron, Charlín abrazando la violencia y el narcotráfico más duro, y Terito manteniéndose en el contrabando de tabaco, su vínculo marcó un antes y un después en la historia criminal de Galicia. La evolución parecía inevitable. Tras el tabaco llegó el hachís, y poco después los contactos con las grandes mafias colombianas, que ofrecían un negocio mucho más arriesgado pero infinitamente más rentable: la cocaína. Para muchos contrabandistas gallegos esa era la temida línea roja que no se debía cruzar, pero para Manuel Charlín la cocaína representaba la oportunidad de multiplicar fortunas y consolidar un poder sin precedentes. En la década de 1970, en pleno auge internacional de la película El Padrino,
el patriarca del clan Charlín comenzó a ser conocido en la Ría de Arousa con un apodo que lo acompañaría para siempre: Don Corleone. El sobrenombre no era casual ni fruto del azar. Mientras otros capos del contrabando gallego, como Laureano Ubiña o José Ramón Prado Bugallo, cultivaban una imagen campechana, incluso cercana al pueblo, Manuel Charlín proyectaba un carácter frío, autoritario y violento. Esa manera de imponerse le valió tanto el respeto como el temor de aliados y enemigos. El contraste con sus contemporáneos resulta revelador. Laureano Ubiña se convirtió en uno de los contrabandistas más influyentes de Galicia. Astuto y con gran habilidad para los negocios, controló durante años las rutas del tabaco y posteriormente dio el salto al narcotráfico. A diferencia de Charlín, Ubiña supo manejar con maestría la relación con los medios de comunicación. Se presentaba como un empresario exitoso, dueño de pazos y fincas, y trataba de legitimar su fortuna a ojos de la opinión pública. Incluso llegó a protagonizar enfrentamientos dialécticos con periodistas, mostrándose desafiante y seguro de sí mismo. Su estilo era más calculador, menos brutal, aunque sus actividades lo situaron en la primera línea de las investigaciones judiciales durante las décadas de los años 80 y 90. Por otro lado, Sito Miñanco representó la figura del contrabandista carismático. Se forjó como piloto experto en las rápidas planeadoras que surcaban las rías gallegas cargadas de tabaco de contrabando, lo que le dio fama de audaz y temerario. A diferencia de Charlín, Miñanco mantenía una relación cercana con la gente común. Frecuentaba bares, patrocinaba equipos locales y cultivaba la imagen de benefactor. Mientras Ubiña y Miñanco trataban de jugar con la cercanía social o con el disfraz de empresarios, Charlín se construyó una reputación de temido patriarca que imponía su autoridad sin concesiones. Su trayectoria, a diferencia de la de sus compañeros, pronto quedó salpicada por episodios sangrientos, ajustes de cuentas y una violencia que cimentó su reputación. Uno de los primeros incidentes que lo llevaron a la cárcel se produjo en el año 1982, cuando fue detenido tras agredir y encerrar en una cámara frigorífica a un camionero de Valladolid que le debía 17 millones de pesetas por una descarga de tabaco. El suceso, brutal y ejemplarizante, dejó clara la manera en que Charlín resolvía las deudas y reforzó su imagen de capo implacable. Décadas después, el propio Manuel, ya anciano, relataba aquel episodio con una mezcla de cinismo y sorna. Ante las cámaras de televisión y al hilo del éxito de Fariña, reconocía entre risas: le dieron hostias hasta en el carné de identidad. Esa declaración pública no solo reflejaba su carácter desafiante, sino también la manera en que convirtió su propia biografía en parte de la leyenda negra del narcotráfico gallego. Otro de los aspectos que distinguió a Charlín de otros grandes capos gallegos fue su capacidad para transformar a su propia familia en un verdadero clan criminal, completamente implicado en sus negocios ilícitos. A diferencia de otros contrabandistas que delegaban en socios externos, Charlín entendió que la lealtad más sólida era la de la sangre. Convirtió a toda su familia directa en una pieza clave del engranaje, asignando a cada uno un papel dentro de un entramado que mezclaba contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. La dimensión de esa estructura quedó en evidencia cuando, en una misma causa judicial, llegaron a sentarse en el banquillo no solo el patriarca, sino también su compañera de vida, su descendencia y parte de la siguiente generación, todos acusados de participar en el lavado de dinero procedente de la droga. Esa estructura familiar, diseñada con precisión, le ofrecía una ventaja decisiva. Aunque Manuel Charlín o alguno de sus descendientes fueran encarcelados, el negocio podía seguir funcionando gracias al resto del clan. Así, a lo largo de los años, la continuidad de las operaciones no se vio interrumpida a pesar de los prolongados períodos que tanto él como su prole pasaron entre rejas. Su detención más sonada tuvo lugar en el marco de la Operación Nécora, desarrollada en el año 1990 bajo la dirección del juez Baltasar Garzón y considerada la primera gran ofensiva judicial contra el narcotráfico gallego. Aquel operativo histórico descabezó a las principales organizaciones criminales de la Ría de Arousa y llevó a prisión a los grandes capos de la época. Sin embargo, en el caso de Charlín, la celebración del juicio, 4 años más tarde, se resolvió con un desenlace inesperado. El patriarca fue puesto en libertad sin cargos. Su actitud durante la vista oral
generó una enorme indignación entre las llamadas Madres Coraje, aquellas mujeres valientes que habían perdido a sus hijos por la droga y que se enfrentaron públicamente a los señores del narcotráfico. Manuel Charlín compareció ante el tribunal presentándose como un hombre humilde, sin estudios, sin autoridad ni siquiera dentro de su familia y totalmente desvinculado de cualquier actividad ilícita. Durante el juicio llegó a afirmar con ironía: «Hubo que meterme a mí en la cárcel para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan. ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia». Además, intentó justificar las escuchas telefónicas en las que hablaba con contactos colombianos de atún blanco y atún negro, alegando que no se trataba de claves para referirse a cocaína y hachís, sino simplemente a la mercancía de su fábrica de conservas. La sensación de haber escapado indemne de la macrocausa no duró ni una semana para Manuel Charlín. Apenas 6 días después de quedar en libertad, volvió a ser detenido. Esta vez, la causa fue el brutal asesinato de Manuel Baulo Trigo, conocido como El Caneo, exmiembro del clan de los Caneos y narco arrepentido que había decidido colaborar con la justicia delatando al clan Charlín. El crimen se cometió en su propia casa de Cambados, en la mañana del 12 de septiembre de 1994. 4 sicarios colombianos entraron en el domicilio de Baulo y le acribillaron sin piedad. Junto a él resultó gravemente herida su esposa, Carmen Carballo Jueguen, quien sobrevivió pero quedó postrada en silla de ruedas. La muerte de Baulo Trigo fue un hito dramático. Puso en evidencia la brutalidad con la que los clanes gallegos defendían su omerta y marcó un punto de inflexión, consolidando ante el público la percepción de Galicia como un enclave dominado por la ley del silencio y la violencia organizada. Además, recordó el peligro que corrían quienes optaban por romper ese pacto de mafia, como Baulo mismo pagó con su vida. Tan solo un año después, en 1995, el juez Garzón volvió a ordenar su ingreso en prisión, esta vez acusado de organizar el transporte marítimo de un alijo de 600 kilogramos de cocaína procedente de Colombia hasta las costas gallegas. Por este delito fue condenado a 20 años de cárcel, lo que supuso uno de los mayores reveses en su carrera delictiva. Durante su estancia entre rejas, la justicia atacó directamente a la fortuna que el clan había logrado acumular. En una nueva sentencia, Manuel Charlín fue condenado a 15 años de cárcel y al pago de una multa cercana a los 3 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La presión judicial parecía entonces destinada a desmantelar no solo el liderazgo del capo, sino también el entramado económico que sostenía a su familia. Sin embargo, la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, que permitía la refundición de condenas cuando un reo acumulaba varias sentencias, facilitó su salida anticipada. En el año 2010, tras haber pasado largos períodos en prisión, Manuel Charlín obtuvo la libertad con 78 años de edad. Su excarcelación reflejó, una vez más, la compleja relación entre la justicia y el narcotráfico en Galicia. Un pulso constante en el que los capos siempre parecían encontrar grietas legales para reponerse y regresar al escenario. La puesta en libertad de Charlín no significó el final de sus problemas judiciales ni de sus comparecencias en los tribunales. Ese mismo año volvió a ser detenido, esta vez junto a varios miembros de su familia, en el marco de la llamada Operación Repesca, un procedimiento que desmanteló la red financiera creada por el clan para blanquear los beneficios obtenidos del narcotráfico. Aunque el patriarca recuperó pronto la libertad tras abonar una fianza de 30.000 euros, el golpe a su patrimonio fue devastador. La justicia ordenó el embargo de 58 viviendas, valoradas en aproximadamente 12 millones de euros, además de intervenir hasta 3 millones de euros depositados en cuentas bancarias en Suiza. Para un hombre caracterizado por su insaciable ambición, aquella operación supuso un mazazo difícil de encajar. En un intento desesperado por recuperar parte de sus bienes, Charlín llegó incluso a pujar en subastas públicas, aunque con escaso éxito. Entre los inmuebles más emblemáticos arrebatados al clan se encontraba el Pazo de Vista Real, que había sido un centro neurálgico de reuniones y símbolo del poder familiar.
el edificio acabó siendo adquirido por el Concello de Vilanova de Arousa por 1.200.000 euros, con el propósito de albergar allí diversos servicios municipales. Tras su excarcelación, Manuel Charlín intentó proyectar la imagen de un hombre retirado. No era extraño verlo recorrer los bares de la comarca, copa en mano, asegurando que había optado por llevar una vida tranquila, sostenida por una pensión mensual de alrededor de 2.000 euros. Sin embargo, la calma que intentaba aparentar se veía interrumpida de manera periódica por episodios turbios que desmentían esa supuesta jubilación delictiva. En el año 2011, un nuevo escándalo volvió a situar a Manuel Charlín en el centro de la polémica. Una menor de 17 años, interna en un centro de atención de Vilagarcía, logró fugarse y fue localizada por el patriarca en un parque. Según la denuncia, Charlín la condujo hasta un piso en el que la joven permaneció durante 2 días, tiempo en el que habría recibido regalos antes de lograr escapar. Fue entonces cuando alertó a las responsables del centro, quienes presentaron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. El histórico contrabandista, que en aquel momento tenía 79 años, fue detenido de inmediato y pasó la noche en comisaría. Al día siguiente, declaró ante el juez que decidió dejarlo en libertad con cargos mientras continuaba la investigación. Años más tarde, en abril de 2018, tanto él como uno de sus hijos fueron brutalmente agredidos en su propio chalet. El ataque, atribuido por los vecinos a un ajuste de cuentas, evidenció que los viejos rencores y deudas del mundo del narcotráfico seguían persiguiendo a Obello. Por todo ello, en la ría de Arousa, pocos se sorprendieron cuando su nombre volvió a ocupar titulares a raíz de la Operación Barranca Bermeja, una investigación que lo vinculaba nuevamente con actividades ilícitas. Fuentes de la lucha contra la droga, al analizar su interminable trayectoria, fueron contundentes. Tiene una adicción, una ambición desmesurada y ningún tipo de escrúpulos. La conclusión de los investigadores parecía clara. A pesar de su edad avanzada, todo apuntaba a que Charlín jamás se jubilaría por completo del mundo del delito. Su esposa Josefa siempre estuvo a su lado, mucho más que la mujer del patriarca, fue el pilar silencioso sobre el que se sostuvo la estructura familiar. Desde los primeros tiempos del contrabando, Chefa se convirtió en el apoyo incondicional de Charlín. Mientras él imponía disciplina con dureza y proyectaba autoridad hacia el exterior, ella mantenía la cohesión interna del clan. Su papel no se limitaba al hogar. Estuvo implicada en causas judiciales junto a su marido, hijos y nietos, acusada de blanqueo de capitales. Era, en definitiva, parte activa de la maquinaria financiera y del engranaje familiar que permitía al negocio sobrevivir incluso en los largos períodos en que el patriarca estaba entre rejas. A diferencia de Manuel, Chefa nunca buscó protagonismo ni notoriedad. Su fortaleza residía en la discreción y en la lealtad absoluta a los suyos. Fue la encargada de sostener la vida cotidiana, de mantener unidos a los hijos y de ofrecer una imagen de normalidad en medio de un entorno marcado por la violencia, los juicios y los titulares de prensa. Pero en febrero de 2012, Josefa falleció. Su muerte supuso un golpe devastador en la vida de Manuel Charlín. Quedaba sin la mujer que había compartido con él no solo la intimidad de la vida familiar, sino también la carga y el peso de un imperio criminal que se había forjado entre ambos. Vecinos y allegados reconocieron que, tras la pérdida de su esposa, el patriarca se mostró más frágil y apagado, como si el clan hubiese perdido parte de su sostén más íntimo. Chefa representó el rostro discreto de los Charlines, la mujer que, sin levantar la voz, ayudó a consolidar un clan que se convirtió en símbolo de poder, silencio y ambición en la ría de Arousa. Manuel Charlín Gama falleció la tarde del 31 de diciembre de 2021 en su domicilio de Vilanova de Arousa, tras sufrir una caída doméstica de la que no pudo recuperarse. Aunque se activaron los servicios de emergencia, no pudieron salvarle la vida. El escenario del suceso fue el entorno inmediato de su vivienda, donde una vecina lo encontró tendido boca abajo con evidentes señales de sangre. Según reconstrucción oficial, tropezó con el riel del portalón de su casa
lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, desencadenando su muerte inmediata. Se realizó la correspondiente autopsia para descartar cualquier otra causa, aunque las evidencias apuntaban hacia un accidente doméstico, sin intervención de terceros. Tenía 89 años y su muerte se produjo precisamente en la víspera del Año Nuevo, marcando el fin definitivo de un personaje que dominó durante décadas los rincones más oscuros del narcotráfico gallego. El fallecimiento de Charlín puso punto final a la era de un clan que, aunque desgastado por los embates judiciales, seguía entrelazado con la economía y la memoria histórica de las Rías Baixas. En vida, había sido el último gran patriarca de los clanes de narcotráfico arraigados en aquella zona. Aunque él murió, el clan no desapareció por completo. La saga familiar continuó enfrentando causas penales y embargos de bienes, evidenciando que aquella familia ya no era solo una red criminal, sino una compleja trama social y económica que había dejado una huella perdurable en Galicia. Patrimonio acumulado por contrabando y tráfico de drogas fue sistemáticamente atacado por la justicia. Embargos de inmuebles, subastas públicas de propiedades como el Pazo Vista Real, incautaciones de cuentas bancarias y multas millonarias fueron parte de ese proceso. El clan quedó asediado, pero aún activo en muchos frentes. En sus últimos años, el patriarca había contado con el apoyo constante de su hijo Melchor Charlín Pomares, quien estuvo a su lado incluso el mismo día de su fallecimiento, un gesto que lo situaba como uno de sus herederos naturales en la gestión de los asuntos familiares. Pero la verdadera figura que emergió como centro de poder fue su hija mayor, Josefa Charlín Pomares, conocida como Chefa. Durante los prolongados periodos en los que su padre estuvo entre rejas, ya había demostrado ser mucho más que un simple apoyo. Asumió responsabilidades directas y se consolidó como la líder de facto de la organización. Su nombre no tardó en aparecer en los sumarios judiciales, donde fue condenada a 15 años de prisión por blanqueo de capitales, en un proceso que también afectó al propio patriarca. Lejos de limitarse al papel de gestora en la sombra, Chefa tomó las riendas de empresas familiares, incluidas conserveras y negocios paralelos, que sirvieron tanto para dar apariencia de legalidad como para mantener activo el flujo económico del clan. Así, tras la desaparición del patriarca, fue ella quien se erigió como la figura clave, garantizando la continuidad de una de las organizaciones criminales más emblemáticas de Galicia. Hoy en día, Galicia es vista como un enclave histórico del narcotráfico, en buena parte por figuras como Manuel Charlín Gama y su clan. La mafia gallega, lejos de ser un fenómeno aislado, penetra en la memoria colectiva, la literatura y la política criminal contemporánea. Los Charlíns forman parte del imaginario sobre crimen, poder y leyenda negra en la región. En la Galicia del contrabando, dos nombres marcaron una época: Manuel Charlín Gama y José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Ambos surgieron de la ría de Arousa bajo el amparo de Vicente Otero, Perito, el gran padrino del tabaco. Charlín, autoritario y violento, levantó un clan familiar cerrado, donde todos, mujer, hijos y nietos, participaron en el negocio. Su figura se rodeó de miedo y respeto, ganándose el apodo de Don Corleone. Miñanco, en cambio, apostó por el carisma y la cercanía. Popular en Cambados, seducía tanto a socios como a vecinos, convirtiéndose en un mito local. Ambos cruzaron la línea del contrabando al narcotráfico, tejiendo alianzas con carteles colombianos y convirtiendo Galicia en la gran puerta de entrada de la cocaína a Europa. Diferentes en estilo, pero iguales en ambición, sus historias quedaron entrelazadas para siempre como símbolos del auge y la caída del narcotráfico gallego. Si quieres seguir descubriendo la vida de Sito Miñanco, dale clic al video que te está esperando ahora en pantalla.